Sed bienvenidos todos a la celebración de la Santa Misa. Seguimos en este tiempo de Pascua. Estamos ya en el miércoles de la quinta semana. Y este domingo abrazaremos la Pascua del Enfermo. Tenemos al Padre José Luis Méndez, que estuvo también ya en la Jornada Mundial del Enfermo el Día de la Virgen de Lourdes. Y dijimos que también celebraríamos pues esta Pascua para completar. Como siempre, muchos de los que nos veis, pues sois gente enferma, imposibilitada, y qué mejor que dar ese vigor del Cristo resucitado que asume nuestras limitaciones para que tengamos vida. Bienvenido una vez más, Padre José Luis, en estos misterios que comenzamos, los que estáis aquí y los que nos seguís en 13. Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días, unos que bajaron de Judea se pusieron a enseñar a los hermanos que, si no se circuncidaban conforme al uso de Moisés, no podían salvarse. Esto provocó un altercado y una violencia discusión con Pablo y Bernabé, y se decidió que Pablo, Bernabé y algunos más de entre ellos subieran a Jerusalén a consultar a los apóstoles y presbíteros sobre esta controversia. Ellos, pues, enviados por la Iglesia, provistos de lo necesario, atravesaron Fenicia y Samaria, contando cómo se convertían los gentiles, con lo que causaron gran alegría a todos los hermanos. Al llegar a Jerusalén, fueron acogidos por la Iglesia, los apóstoles y los presbíteros. Ellos contaron lo que Dios había hecho con ellos. Pero algunos de la secta de los fariseos que habían abrazado la fe se levantaron, diciendo: «Es necesario circuncidarlos y ordenarles que guarden la ley de Moisés». Los apóstoles y los presbíteros se reunieron a examinar el asunto. Palabra de Dios. Vamos alegres a la casa del Señor. Qué alegría cuando me dijeron: vamos a la casa del Señor. Ya están pisando nuestros pies tus umbrales, Jerusalén. Vamos alegres a la casa del Señor. Jerusalén está fundada como ciudad bien compacta. Allá suben las tribus del Señor. Vamos alegres a la casa del Señor. Según la costumbre de Israel, a celebrar el nombre del Señor. En ella están los tribunales de justicia, en el palacio de David. Vamos alegres a la casa del Señor. De pie. Aleluya, aleluya, Aleluya. Permanece de mí yo en vosotros, dice el Señor. El que permanece en mí da fruto abundante. Todos. Aleluya. 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 El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: Yo soy la verdadera vid y mi Padre es el labrador. A todo sarmiento que no da fruto en mí lo arranca, y a todo el que da fruto lo poda para que dé más fruto. Vosotros ya estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el sarmiento no puede dar fruto por sí, si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los sarmientos. El que permanece en mí y yo en él, ese da fruto abundante, porque sin mí no podéis hacer nada. Al que no permanece en mí, lo tiran fuera como el sarmiento y se seca. Luego lo recogen y los echan al fuego y arden. Si permanecéis en mí, mis palabras permanecen en vosotros, pedid lo que deseáis y se realizará.
Con esto recibe gloria mi Padre, con que deis fruto abundante. Así seréis discípulos míos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Permaneced en mí. Esta invitación, Señor, nos la dirige también a cada uno de nosotros, a los que estamos aquí y a los que estáis siguiendo esta celebración por la televisión. Permanecer en Cristo. ¿Cómo se puede hacer esto? Pues es verdad que un camino para permanecer en Cristo es la oración, poner el corazón y la cabeza, nuestra imaginación en el Señor. Ir descubriendo a través de la palabra de Dios el rostro de Cristo. Y de este modo estamos de alguna manera permaneciendo unidos a Cristo. Nos ha dejado el Señor otro camino precioso, que es la vida sacramental, recibir la Sagrada Comunión. Él permanece en nosotros y así nosotros podemos permanecer en Él. Cuando recibimos la absolución sacramental en el sacramento de la reconciliación, de alguna manera el Padre pone en cada uno el mejor vestido. ¿Cuál es el mejor vestido que tiene el Padre? Yo reconozco que esta parte de la parábola del Hijo Pródigo me encanta considerarla porque a mí personalmente me ayuda mucho, porque el Padre, cuando ve venir al Hijo, además de decir que le pongan un anillo y sandalia, dice: ponedle el mejor vestido. ¿Cuál es el mejor vestido que tiene Dios Padre? El Verbo hecho carne, Cristo. Por eso, cuando nosotros acudimos al sacramento de la reconciliación, es una manera en la que Cristo permanece en nosotros porque somos revestidos de Cristo. Y es verdad que también hay otros caminos para permanecer con Él, y es permanecer por la caridad con nuestros hermanos, y en particular por aquellos que más lo necesitan, los que están solos, los que padecen y sufren como consecuencia de la enfermedad. Permanecer con ellos, saber dedicarles tiempo. Si nosotros con los ojos de la carne viéramos el rostro de Cristo en el enfermo, no tendríamos prisa. Yo esto lo pienso a veces y alguna vez se lo digo a los visitadores y a algún que otro capellán. Si viéramos el rostro de Cristo, no saldríamos de la habitación. Bueno, pues de alguna manera, en esta Pascua del Enfermo, lo que quiere recordarnos la Iglesia es esto: estar cerca, ¿no? Dejarnos de alguna manera tocar por la enfermedad, por el sufrimiento del otro, llevando, nos decía el Papa, el dolor del otro. No puede haber una verdadera atención cordial, una atención del corazón de los enfermos sin descubrir en ellos el rostro de Cristo. Me acuerdo que en una ocasión, perdonadme, pero es que yo no soy capaz de hacer un discurso muy conceptual. A mí me puede. Mi amigo Pablo Domínguez, que le habrán visto pasar por aquí antes de irse al cielo más de una vez celebrando misa, él decía: mira, José Luis, hay que superar el nivel en el que nos movemos los curas, que los curas nos movemos en el plano del tema y hay que pasar al plano del problema. Digo: Pablo, ¿y esto en qué consiste? Y me decía: un ejemplo claro, un tema, cómo arde un edificio, apasionante, según los materiales, las corrientes de aire. Un problema: tu casa está ardiendo, cambia radicalmente. Pues yo no sé hablar, si desde que me dijo esto hace muchos años mi amigo Pablo Domínguez, no sé hablar sin pasarme del tema al problema. Y por eso se me venía a la cabeza que, atendiendo en un hospital de Madrid
haciendo una visita a algunos enfermos, pues me quedé en la puerta porque estaba la persona que lavaba a ese enfermo que apenas podía hablar y moverse, y le estaba cantando y contándole unas cosas que a mí me conmocionó, y no pude por menos que cuando se dio cuenta, yo dije, no, yo estoy contemplando un espectáculo imponente, ¿no? Porque descubro que usted hace todo esto porque quiere a esta mujer. Digo, yo en el nombre de Cristo le doy las gracias. Y me decía que es que ella ve en ese enfermo el rostro de Cristo. Cómo cambian las cosas cuando cambia nuestra mirada. Bueno, pues vamos a pedirle a nuestra Madre, la Virgen María, Madre nuestra, ayúdanos a saber contemplar las cosas con la mirada de tu Hijo, a no quedarnos como en discusiones, no, o planteamientos teóricos, no, estar cerca, consolar, aliviar, hacernos partícipes del sufrimiento del otro, para que no sea un sufrimiento en soledad, sino un sufrimiento compartido, que siempre es distinto. Todos tenemos experiencia de cuando, en fin, o por una enfermedad aguda, crónica, pero grave, estamos con este sentimiento encontrado. ¿Cómo agradecemos? Yo todavía rezo por una neumólogo, espero no alargarme, estoy mirando el reloj, no se preocupen. Cuando me ingresaron por el COVID, y yo soy médico, cura, y voy a cumplir este año 70, no dejo de recordárselo a mi obispo, 70, para ver si me jubilan. Y entonces, estando ingresado por el COVID en un hospital, claro, estaba en el boxe de urgencias con el oxígeno puesto y viendo, no se habrían dado cuenta, pero pusieron que yo veía la saturación de oxígeno. Y claro, veía que esto tenía muy mala pinta. Y además oyendo cómo de un boxe salían a toda velocidad una camilla porque lo llevaban a la UCI para entubarlo. Claro, ¿qué es lo primero que se me venía a mí a la cabeza? Digo, el siguiente eres tú, que vas a salir, te van a llevar a toda velocidad por los pasillos. Y entró una neumóloga jovencita, no sé quién era porque ni me acuerdo del nombre, pero sí rezo por ella porque me hizo un gran bien, porque en ese momento debió de darse cuenta que empezaba a estar un poco agobiado, me tocó el brazo y me dijo, José Luis, no te preocupes, a ti no te vamos a intubar. Bueno, yo en ese momento, es verdad que sentir esa cercanía a uno le cambia el horizonte, ¿no? Y me di cuenta, digo, pues no es verdad, Señor, y que sea lo que tú quieras. Si con esto me llevas a tu presencia, pues ya se me han resuelto todos los problemas, ¿no? Y a otra cosa, ¿no? Pero es verdad, a mí me ayudó muchísimo ese gesto de cercanía, tocarme, cuando además tocar a una persona en aquel momento con el COVID daba pánico, ¿no? Bueno, pues pedir a nuestra Madre de alguna manera que sepamos tener esos gestos, esos detalles de paciencia y de ternura, porque es tenerlos con su Hijo Jesucristo.